Es el Cordero de Dios, santo es el que resucitó. Muy buenos días, saludo en el amor de Jesucristo a todas las personas que tienen la bendición de escuchar este mensaje de la palabra de Dios a través del canal de YouTube. Y en forma especial saludo a todos mis amados hermanos y hermanas del ministerio que por misericordia me ha tocado presidir, el ministerio Vida de Dios. A todos los que son de acá del Templo Central, de los circuitos, y también en el norte de Chile y en el extranjero. Saludamos también a todos los hermanos de Estados Unidos, que hoy día, si no me equivoco, es el día de la independencia de Estados Unidos. Que Dios les bendiga. Y quiero invitarlos a compartir la siempre poderosa y bendita palabra de Dios. Este domingo se encuentra en el libro de Josué. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Josué, en el capítulo 6, los versículos 2 y 3. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Amén. Que Dios bendiga esta lectura bíblica, a través de la cual vamos a ser edificados y bendecidos. El mensaje del día de hoy se llama Peleando la batalla a la manera de Dios. Jericó fue destruido. Ese es el tema que nos convoca esta mañana. Como introducción al mensaje, quiero partir diciendo que Jericó era una ciudad fuertemente defendida y bien protegida y bien cercada. Nadie entraba ni salía de la ciudad. Era una ciudad fortificada, porque era una ciudad que estaba en la frontera, era una ciudad fronteriza. Y Dios le dice a Josué que él iba a entregar en sus manos la ciudad de Jericó. Si en la frontera era destruido Jericó, Canaán, que estaba más al centro, en forma inmediata iba a ser conquistado. Era cosa de días que fuera conquistado, porque caía la ciudad que estaba en la frontera. Entonces era mucho más fácil que Canaán fuera conquistada. Y esa fue la orden de Dios. La orden de Dios era que iba a destruir Jericó y luego le iba a entregar en sus manos también Canaán. Bueno, estos versos nos van a ayudar ahora para entender nosotros quién es Jericó o qué es la ciudad de Jericó para nosotros. Jericó en la actualidad es el mundo. Jericó es el pecado. Jericó son estos intentos de cambiar la forma de pensar del ser humano, estos intentos de, a través de la legislación, a través de publicidad, el intento de cambiar los principios establecidos en la palabra del Señor. Es parecido a una ciudad fortificada, es parecida a una ciudad como la de Jericó, ¿ya? Y la guerra que existió en su momento es muy parecida a la que tenemos nosotros, porque estas cosas que se presentan en nuestra sociedad, en el mundo, nos impiden a nosotros la predicación del Evangelio, nos impiden la evangelización del mundo, son el gran impedimento para difundir los principios y las doctrinas establecidas en la palabra del Señor Jesucristo, lo que Él nos dejó establecido, porque eso es lo que el mundo trata de cambiar. Esto es lo que la sociedad está intentando cambiar, y nosotros debemos luchar contra el mundo, luchar contra el pecado, luchar contra la influencia de estas formas de pensar y de ver el mundo que están reñidas con la palabra de Dios. Las leyes ciertamente están tratando de ser cambiadas, y esto es una tarea que desgasta mucho al cristiano. He conversado en más de una oportunidad con algún matrimonio que está educando y formando hijos adolescentes y que está formando niños. Cómo en los colegios se está tratando de cambiar la forma de ver la sexualidad.
se está tratando también de que el Estado tome la formación y la educación de nuestros hijos y que los padres no tengan derecho sobre ellos. A eso me refiero cuando estoy hablando de Jericó, una ciudad fortificada. Entonces es desgastante cuando uno conversa y tenemos que vivir en medio de una sociedad violenta, en medio de una sociedad corrupta, en donde lo que más encontramos es delincuencia, robo, droga, sexo, alcohol, etc. Y eso no bendice nuestras vidas. Cuanto más cuando esto está influenciado por los medios de televisión, por las redes sociales, lo que en inglés se llama los mass media, e incluso en los colegios. Y más de alguno quizás habrá pensado en algún momento y decir: me voy a dar por vencido, ya no puedo luchar más con esto es muy fuerte, son influencias fuertes. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra del Señor nos dice que debemos confiar en Él y que debemos ser perseverantes y debemos ser pacientes. O sea, usted y yo debemos hablar acerca de lo que dice la palabra de Dios y su bendito evangelio, y mantenernos y perseverar hasta el fin, como lo hizo Israel. Israel perseveró el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día y sexto día. Fue un asedio completo hasta que en el séptimo día Dios destruyó Jericó. Entonces, lo que quiero decirle en esta mañana es que mantengamos nuestra fe en alto, que los cuernos de carnero sigan sonando, que el shofar siga sonando, y sigamos en el asedio alrededor de esta ciudad, alrededor de todo lo que nos asedia. Seamos obedientes a la palabra de Dios y seamos valientes para defender las doctrinas, los principios que Dios nos ha dejado establecidos, y esperar, porque a su tiempo Dios nos va a dar la victoria. La victoria del pueblo de Dios en el tiempo antiguo en Israel, en Jericó, estaba asegurada. Y la victoria para nosotros en este tiempo, en este siglo XXI, en el siglo que corresponda, está también asegurada la victoria. Entonces, lo que sí Dios quiere es que su pueblo trabaje. Lo que sí Dios quiere es que su pueblo trabaje. Lo que Dios necesita es que nosotros nos levantemos para predicar el evangelio, para defender las doctrinas benditas, sin desmayar. Aunque otros se hayan cansado, aunque otros ya se hayan dado por vencidos, nosotros sigamos luchando, sigamos perseverando en los principios de la palabra del Señor, en la doctrina que Él ha dejado establecida. Aunque los tiempos hayan cambiado, Dios sigue siendo el mismo. No desmayemos, porque tenemos que hacer hoy como lo hicieron en aquel tiempo, y la victoria será nuestra. Entonces, Israel sabía lo que tenía que hacer. La orden de Dios era clara. Y Dios dio un orden para la batalla. Dios dio un orden para el asedio a la ciudad. Y dijo que tenían que ir primero los sacerdotes. Tenían que ir los címbalos resonando delante. Tenían que ir los hombres de armas. Tenían que ir los hombres de guerra. Tenían que salir los hombres de guerra a la batalla. Y tenían que hacer este asedio. Tenían que marchar entonces los sacerdotes, tenían que marchar los músicos, debía llevarse el arca del pacto. Y tenían que salir todos por 6 días. Y en el séptimo día tendrían la victoria. Entonces ninguno de nosotros debe dejar de trabajar. Ninguno de nosotros debe quedarse dentro de las casas. Ninguno de nosotros debe detenerse. Ni por pandemia, ni por enfermedad, ni por situaciones difíciles. No debemos detenernos, sino que tenemos que trabajar. Es decir, los pastores, los siervos de Dios, los que estamos predicando la palabra, como así también cada familia y cada miembro de la iglesia debe mantener la fe, debe mantener la doctrina, debe defender la palabra de Dios frente a toda circunstancia y frente a toda situación.
Es algo muy malo o muy mal pensamiento cuando una iglesia sabe que debemos pelear las batallas del Señor y dejamos solo a los siervos de Dios y dejamos solo que los líderes hagan esa tarea. ¿Se ha fijado que a veces hay personas que piensan de esta manera y algunos solamente debemos preocuparnos de mantener la fe, de mantener la doctrina y el culto a Dios? Y el resto de los hermanos se dedican a observar, se dedican a criticar o a aplaudir. Pero dice la palabra del Señor que todos ustedes, todos nosotros, somos llamados a perseverar, somos llamados a dar la batalla conforme a las instrucciones que Dios nos dejó establecidas para obtener la victoria. Amén. Entonces, algunos piensan que no son llamados a llevar esta tarea. Sin embargo, la palabra dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros tenemos que trabajar. Hemos sido apartados para este servicio al Señor. Sin embargo, aunque esto lo sabemos, lo entendemos, en la parte teórica, sabemos que esto es así, me temo lamentablemente que no lo estamos llevando a la práctica. No lo estamos llevando a la práctica. ¿Cuántos hay que no toman su lugar en la iglesia? ¿Cuántas personas no toman su lugar en la iglesia? Algunos son bendecidos en la congregación y se sientan cómodamente a escuchar la palabra de Dios. Y algunos piensan que solamente cumplen su labor escuchando los mensajes de la palabra del Señor y apoyar de alguna manera y nada más. No, la obra del Señor es nuestra responsabilidad. No de vez en cuando. No es que nosotros de vez en cuando estemos ayudando, de vez en cuando estemos apoyando. No, la obra del Señor se hace siempre y se hace desinteresadamente. ¿Ya? Yo quiero, quizá a alguno no le va a gustar, pero yo quiero recordar a algunos creyentes que pasaron por mi congregación, por la congregación que Dios me dio. Y recuerdo claramente un par de varones que les pedíamos que por favor fuéramos a hacer giras misioneras al sur de Chile. Y hay hermanos que son testigos que la respuesta de ellos eran que no porque las latas se desgastaban, porque los neumáticos se gastaban y los vehículos necesitaban mantenimiento. Es así. Estoy diciendo algo que es real. Incluso recuerdo a algunos varones que pasaron por la congregación y nunca me voy a olvidar de un varón que me dijo: pastor, no, yo puedo ir a predicar este fin de semana al sur, yo puedo viajar, pero ¿sabes qué, pastor? Yo el día sábado, el día viernes en la tarde y el sábado y a veces los domingos, yo hago trabajos, hago peguitas extras. Y si yo voy a predicar, me dijo, ¿quién me va a pagar esa plata a mí? ¿Cómo lo voy a hacer? Vive Dios, y pongo al Espíritu Santo por testigo que esto me tocó vivir a mí y me ha tocado vivir a mí como pastor de la iglesia de hombres. Pero, ¿sabe? La verdad de las cosas que yo he entendido, muchas cosas. Los años ya que llevo en el ministerio me han hecho comprender y madurar y ser un poco más sabio en esas cosas. Y ciertamente hay muchos otros ejemplos. Hay muchos otros ejemplos que yo podría comentarle de personas que abandonaron los trabajos en la obra del Señor. Y ciertamente me ha tocado sufrir en este tiempo, inclusive en tiempo de pandemia, me ha tocado sufrir. Pero con el paso de los años, ciertamente, confiando en el Señor y con el paso de los años, puedo confirmar que esas personas nunca amaron a Jesucristo y nunca amaron la obra. Solo se amaban a ellos mismos. Entonces,
No veremos nunca una iglesia que se levante fuerte. No vamos a ver nunca una iglesia que se levante poderosa, con valentía, con fuerza, hasta que cada miembro de la iglesia, hasta que cada persona en lo individual, en lo familiar y en lo congregacional asuma su responsabilidad, asuman su cuota de responsabilidad en esta batalla para tomar Jericó. Hay un ejemplo bíblico que cuando Jesucristo alimentó, siempre se habla que Jesucristo alimentó a los necesitados y con 5 panes y 2 peces alimentó una multitud. Sí, Jesucristo no tomó 3 panes, no tomó 2 panes, tomó los 5 panes que era todo lo que había en la cesta y tomó los peces que habían en la cesta. Lo tomó y lo multiplicó, pero Él lo utilizó todo. Y fue multiplicado, fue engrandecido. Entonces, a partir de darlo todo, lo dividió y lo dejó en disposición para todos. Pero nosotros muchas veces damos lo que nos sobra. O mientras tenemos nuestras despensas llenas, hay otros que pasan necesidades. Entonces, todo debe ser dedicado a la causa de Cristo. Todo debe ser dedicado a la causa de Cristo. Y a través del uso, a través de la gracia divina, Él va a venir y te va a multiplicar. Él va a venir y te va a bendecir. Y todo será suficiente y nunca va a faltar, porque la provisión de Dios siempre va a estar a nuestro favor. Dios permita que los cristianos de nuestra iglesia, de nuestra congregación o de los que me escuchan fueran responsables y pudieran cumplir a lo menos trayendo a uno para Cristo. Si cada uno de nosotros nos comprometiéramos durante un año, durante un semestre, a traer a un alma a Jesucristo, las cosas serían muy distintas. Y si eso nosotros lo multiplicáramos a nivel de nación, le aseguro que Chile sería para Cristo. Pero la verdad de las cosas, como lo dije un rato atrás, me temo que esto lo sabemos en nuestro corazón y en la mente, pero no lo hemos llevado a la práctica. Entonces solo se necesita la gracia divina, la gracia de lo alto, y suplicarle a Dios que envíe su bendición. Y suplicarle a Dios que envíe su bendición y que todos los obstáculos sean levantados. Y a través de nuestro esfuerzo, lograr la predicación del Evangelio. Ciertamente, nuestro tiempo vale, nuestro trabajo vale, pero Dios no nos está pidiendo que abandonemos todo. Dios nos está pidiendo que parte de nuestro tiempo lo dediquemos para la obra del Señor, para evangelizar a otros, para traerlos a Cristo, plantarlos en la iglesia y trabajar por causa de la obra de Cristo. Pero para hacer esta tarea, fíjese que bíblicamente, de acuerdo al verso que hemos leído, hay un orden. Hay un orden bíblico. Y dice que nosotros no debemos hacer la obra de Dios de una manera desordenada. No podemos hacerlo como una carrera de niños que cada uno sale disparado para donde él quiere. ¿Se ha fijado cuando los niños corren? Bueno, así muchas veces son algunos cristianos. Quieren hacer las cosas como a ellos bien les parece. Y esto no es así. Fíjese que la orden de Dios era que tenían que ir los soldados. Luego tenían que ir los músicos. Y luego tenían que ir los sacerdotes llevando ¿qué sobre sus hombros? El arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Y luego en la retaguardia tenían que venir los hombres de guerra. En la retaguardia van los hombres, las mujeres de guerra, defendiendo estratégicamente el arca y la presencia de Dios. Así es. Dios quiere que su pueblo trabaje. Dios quiere que su pueblo se levante a trabajar, pero de acuerdo a la voluntad revelada, de acuerdo a lo establecido en la palabra del Señor. Y nosotros debemos ser gente sensible, gente celosa. Cualquiera que sea la opinión que usted tenga de la palabra del Señor, aquí no importa su opinión, aquí lo que importa es que lo hagamos conforme al molde que Dios nos ha dejado establecido en la iglesia. Y yo confío en que todos debemos reconocer y ser obedientes
Debemos estar convencidos de esta batalla. Pero una de las cosas básicas y principales de un buen cristiano es la obediencia a la palabra de Dios y la obediencia a sus pastores. Y la obediencia a esto nos va a llevar siempre a la victoria. La bendición de Dios va a caer sobre mí. La bendición de Dios va a caer sobre mi vida, sobre mi ministerio, sobre el circuito donde tú estás asignado, sobre la clase de la escuela dominical que estás trabajando, sobre el lugar que sea en tu propio hogar. Vas a ser bendecido cuando seas un hombre sensible, una mujer sensible, celosa y que camines conforme a la palabra de Dios, comprometidos. Amados hermanos y hermanas, pongamos cuidado en estas cosas. ¿Ya? Vayamos conforme al orden divino. No alteremos el orden divino, porque solamente así nosotros vamos a encontrar la victoria y los muros que se levantan. El Jericó que se levanta a tu alrededor será derribado. Pero cuando tú trabajes conforme al orden divino. A veces hay personas que se involucran en la obra del Señor por temporadas. Son temporeros. Son trabajadores temporeros. Un tiempo son muy activos, muy entusiastas, y luego no aparecen por ninguna parte. Lamentablemente, ahí lo que hay será emociones, serán sentimientos, pasiones, pero no hay una profundidad de la palabra de Dios haciendo vida, porque de lo contrario sería una persona constante. Debemos ser constantes y debemos llegar a este nivel. No vamos a conquistar nada. No vamos a poder defendernos del mundo, del pecado y del asedio, del cambio de leyes, del asedio de toda este bombardeo de la televisión, de las redes sociales, de la violencia y de todo esto, si nosotros no hacemos nuestro trabajo cada día conforme a lo que Dios nos habla y conforme a la gracia del Señor. Entonces, debemos entregarnos al Señor de una manera tan completa. Debemos entregarnos tan completamente a la obra de Dios, porque Dios nos ha llamado. Y donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, debemos trabajar por causa de Cristo. En la iglesia de Jesucristo, no debe haber parálisis. En la iglesia de Cristo no hay parálisis. En la iglesia de Cristo el sonido de la trompeta nunca se apaga. El sonido de la trompeta no debe cesar, porque no nos debemos retirar ni un solo día. La orden de Dios era esa para el pueblo de Israel. Entonces nosotros debemos predicar, debemos enseñar, debemos orar, debemos adorar, debemos trabajar y vivir por causa del Evangelio. Y si fuera necesario morir diariamente por causa de Cristo, debemos estar dispuestos hasta que Jericó sea derribada, hasta que los muros de Jericó sean destruidos. La orden de Dios a Josué fue esa. Y ellos permanecieron el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, con fe, creyendo. Seguir en nuestra tarea entonces de evangelización. Nosotros debemos seguir en esta tarea de evangelizar, de predicar, de defender los principios establecidos en la palabra del Señor, de defender las doctrinas, la enseñanza, en contra del mundo, en contra de esta sociedad que viene con toda un ataque, viene con toda un argumento, viene con todos sus argumentos humanos en contra del cristiano. Viene nueva legislación y todo eso será destruido, y usted lo verá al final de los tiempos, porque este mundo se va a terminar,
porque este tiempo se va a acabar. Y todos esos argumentos satánicos, argumentos del mundo, contrario a la palabra del Señor, perecerán. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por lo tanto, debemos ser perseverantes y mantener constantes esta lucha. Fíjese que los 6 días rodearon significa como una rueda, como un círculo, rodeaban, hasta que Dios les dio la victoria. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Debemos defender los principios, las doctrinas, lo que está establecido en la palabra del Señor, hasta que Dios nos dé la victoria. ¿Cuándo la va a dar? Él la sabe. Debemos que tener fe. Y si alguna victoria obtenemos, dice la palabra del Señor que los muros de Jericó cayeron por la fe. No cayeron por obra de hombre, cayeron por la fe. ¿O no? Así dice la palabra del Señor, que por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Cuántas veces habrán rodeado? 6 días. ¿Habrán visto los muros ahí establecidos? Claro que los veían. Los hombres de batalla, de guerra. A lo mejor alguno por ahí quiso decir, mire, ¿por qué nos mandaron a dar vueltas aquí? ¿Por qué pasemos una escalera, pongámosle rueda? Otro quizás habrá dicho, tengo esta estrategia, hagámoslo de esta manera, hagámoslo de esta otra manera. Pero la orden de Dios era otra. Muchas veces en este tiempo, no, hagámoslo como lo hacen, tal denominación lo está haciendo así, tal iglesia lo está haciendo así. Pero el orden de Dios es otro. Entonces, ¿acaso el Evangelio no tiene poder? ¿Acaso Jesucristo no tiene poder? ¿Acaso la predicación del Cristo crucificado no tiene poder? ¿No tiene autoridad? ¿Acaso Dios no sana? ¿Acaso Dios no hace milagros? ¿Acaso la presencia de Dios no se puede mover en nuestras vidas? Si alguien tiene duda de eso, mejor escape, mejor váyase, porque el Evangelio no es para los que dudan, el Evangelio es para los valientes, el Evangelio es para los que estamos perseverando hasta el fin y aún colocando nuestras vidas por si fuera necesario. Entonces, es tiempo de rodear la ciudad y continuemos haciéndolo. Y Dios permitirá trabajar. Y Dios permitirá la victoria. Muchas veces, al rodear, piense usted, iban los soldados, iban los sacerdotes. ¿Habrán visto cuánto ataque venía? ¿Usted cree que los habitantes de Jericó se quedaron callados? No. ¿Cuántos insultos habrán recibido los sacerdotes? ¿Cuántos insultos habrán recibido esos hombres de guerra? Esos músicos que adoraban. Claro, Rahab la ramera estaba dentro del pueblo de Jericó. Podríamos haber dicho, no, allá Dios tiene conquistado a algunos allá adentro. La victoria nos va a dar porque hay gente y fueron algunos espías que nos ayudaron. Pero no, el pueblo tenía una orden y esa orden había que cumplirlo. No había que saltar los muros, había que rodearlos, porque la victoria es del Señor Jesucristo. Rodearéis la ciudad durante 6 días. Tengamos valor entonces para seguir y seguir. Mientras preparaba esta predicación, Dios me daba en este mensaje que te compartiera y te dijera que este mensaje tiene por objetivo hacerte entender que el Evangelio de Jesucristo se predica a la manera de Dios. La obra se lleva a la manera de Dios. Y la victoria en tu vida cristiana, la victoria en tu vida matrimonial, la victoria en tu vida familiar, la victoria frente al mundo, frente a la sociedad corrupta que nos rodea, se obtiene por la fe en Jesucristo. Se obtiene por la fe en Jesucristo. Debemos ser pacientes. Hermano, hermana, debe ser paciente. Debe mantener la oración. Debe rodear sus dificultades y sus problemas, debe rodearlos en oración. Debe ser perseverante en medio de las dificultades.
Debe ser un hombre, una mujer, un joven, una señorita, una iglesia perseverante cada día. Y debemos luchar cada día con Satanás. Cada día los demonios nos asedian. Cada día Satanás, el mundo, el pecado nos asedia. Algunos tienen todavía que no han conocido a Cristo, algunos que están llegando tienen lo que se denomina sus demonios internos, que cada día trabajan con ellos. Pero nosotros debemos tener fe y confianza en el Señor Jesucristo, no desesperarnos, porque nada vamos a lograr con nuestra justicia propia, nada vamos a lograr con nuestro orgullo, solo Cristo. Y si todavía queda en nosotros esa justicia propia, todavía crees que con argumentos, con tu forma de ser, con tu conducta, con tu carácter puedes lograr algo, Dios va a tener que tomarte y llevarte a lo más profundo del pecado para que de ahí tú puedas levantarte y reconocer. A veces hay personas que necesitan pasar por estos procesos para que de allí se levante y diga: solo por gracia soy lo que soy. Solo por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, cuando Dios ya nos ha enseñado que nosotros no somos nada, cuando ya has pasado este proceso, tú te das cuenta que Dios te ha enseñado que no somos nada. Y nos ha llevado a sentir que la victoria solo se obtiene por causa de Él. Su omnipresencia, su omnipotencia y su soberanía es la que debe llevarse la corona, el que debe llevarse los créditos. Entonces, y solo entonces, Dios triunfará de manera muy gloriosa en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar y en tu vida eclesiástica. Ese es el secreto del mensaje que estoy predicando. Hacer las cosas a la manera de Dios y no conforme a lo que yo pienso que debe hacer. Dios nos ayude. Vuelvo a reiterar, Dios quiere que su pueblo trabaje. Entonces, vamos a ponernos a trabajar. Amén. Y comencemos desde hoy mismo. Comencemos desde hoy mismo. Esforcémonos para trabajar en el lugar en que estamos, en nuestro trabajo, en el colegio, en la casa, con mis familiares. Esforcémonos y empecemos a hablar de Jesucristo. Pero también dice la palabra del Señor que debemos esperar, debemos ser pacientes, ¿ya? Pacientes, trabajando por supuesto, y no como algunos que ya se sienten satisfechos, ya llegaron a la iglesia, conocieron a Cristo y me siento cómodamente a esperar la venida del Señor. No, mis amados hermanos en Cristo Jesús, nosotros tenemos que tener siempre un encuentro cercano con el Señor Jesucristo, siempre tenemos que estar en acción y debemos colocarnos, debemos ponernos en las posiciones donde Dios nos dejó. Tenemos una posición como intercesor, tenemos una posición como predicador, tenemos una posición como músico, tenemos una posición como sacerdote, tenemos posición como escudero en la retaguardia, tenemos una posición que Dios nos ha entregado, hombre y mujer, porque aquí no hay distinción de sexo, hombre y mujer. Dios te ha colocado en un lugar y debes luchar, aunque a veces la espera se hace amarga. Aunque a veces la espera se hace amarga y tú mires y veas que las cosas no salen, pero Dios está contigo. Amén. Dios está contigo. No te va a dejar. Como le decía hace un rato atrás, a lo mejor los ciudadanos de Jericó insultaban desde lo alto de los muros. Claro, porque veían que el pueblo... ¿Y qué van a lograr estos? Como siempre le decían, estos judíos... flacuchentos, estos judíos ¿qué van a lograr estos judíos si no sirven para nada? Entonces, ¿lo ha vivido usted?
¿Le ha tocado vivir ser insultado por la causa de Cristo? ¿Le ha tocado soportar los insultos de los habitantes de Jericó? ¿Le ha tocado que le digan que eres una loca, un loco, porque estás en el Evangelio de Jesucristo y a veces dentro de la misma casa lo insultan? ¿Le ha tocado que alguna vez lo hayan tratado de brujo, de bruja, por seguir a Jesucristo? ¿Lo han tratado de pervertido, de pecador? ¿Le han dicho a usted, hermana, llévate la cama para la iglesia? ¿Vives metida en la iglesia? ¿Le ha tocado un hombre celoso que le ha dicho, y tú parece que estás enamorada de algún líder? Porque eso sucede. Entonces, esto lo vivieron los israelitas. Los israelitas vivieron esto, pero ellos permanecieron fuera del alcance de las flechas de ellos. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? Seguramente con descaro, con desvergüenza, con impertinencia. A veces nos toca soportar, sobrellevar burlas. Nos toca sobrellevar estos desprecios del enemigo. Pero Dios es quien da la fuerza. Dios es quien nos da la fuerza y la valentía para seguir. ¿Se imaginan ustedes esos hombres que han sido siempre hombres de guerra, hombres de batalla y escuchaban los insultos? ¿Cuántas veces hemos querido llevar la mano a la espada? ¿Cuántas veces hemos querido quedar con la espada pegada en la mano y salir a defender? ¿Y salir a atacar? Pero nuestra confianza y nuestra esperanza es que Jesucristo nos enseña a pelear las batallas. Como dice el tema de este mensaje, peleando la batalla a la manera de Dios, Jericó fue destruido. Entonces nosotros vamos a hacer esta batalla, esta guerra, pero lo vamos a hacer con los métodos y lo vamos a hacer con la forma en que Dios lo dejó. Proclamar la verdad, siempre el enemigo la va a rechazar. Pero proclamando la verdad, vamos a destruir al anticristo. Dice la palabra del Señor que en el último tiempo saldrán muchos falsos maestros, muchos falsos cristos, que predicarán y llegarán a engañar inclusive a los escogidos. Pero si usted se mantiene en esta batalla, el Evangelio de Jesucristo tiene poder, la sangre de Jesucristo tiene poder, el sacrificio en la cruz de Cristo tiene poder. Y ese poder es el que vence, no es nuestra fuerza. Toda la honra y toda la gloria le pertenecen a Jesucristo. Toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza es para Él. Nosotros solamente estamos dando un testimonio. Estamos dando un testimonio. Llevando el arca del pacto. Dios necesita personas que coloquen sus hombros, sacerdotes, siervos de Dios, que puedan llevar el arca del pacto en esta batalla. Dios necesita hombres de guerra, Dios necesita mujeres de guerra, que vayan a la batalla, que estén armados, que nunca se saquen su armadura, que duerman con la armadura del cristiano y vayamos a la batalla. Dios necesita adoradores en espíritu y verdad, músicos, hombres, y hago un llamado a todos aquellos que sirven a Dios y que se levanten, porque debemos ir tañendo los instrumentos y alabando y adorando a Dios en medio de esta batalla y no descansar alrededor de los muros de tu Jericó. Porque cuando usted lleva el arca del pacto, cuando vamos en esta batalla, cuando vamos en esta peregrinación que Dios nos ha mandado, de esa manera le estamos diciendo, como se lo dijo el pueblo de Israel, cuando el arca del pacto llevaban los sacerdotes, el pueblo de Jericó adoraba a Astoret, adoraba a Baal, esos eran sus dioses, pero nosotros llevamos a Cristo en nuestros corazones y somos testimonio de que llevamos el Evangelio de Jesucristo y las trompetas van sonando y estas trompetas no deben dejar de sonar jamás en su casa, en la iglesia, en su trabajo. Jamás sea derrocado el poder de Cristo. Tenemos que dar testimonio contra el pecado y debemos predicar el Evangelio como testimonio. ¿Acaso Dios no es poderoso?
para enviarnos una visitación de su Espíritu Santo? ¿Acaso el Evangelio de Jesucristo ha perdido su poder? ¿Acaso el Espíritu Santo no está trabajando en los corazones? Dios es poderoso, así como ha enviado grandes avivamientos a nuestra nación y en el mundo entero. También Dios es poderoso para enviarlo ahora en este tiempo y traer una visitación de visitaciones y gozarnos para llevar a muchos, y que sea solamente eso nuestro objetivo, que muchos sean llevados a los pies de Jesucristo y los escogidos y los elegidos alcancen salvación. La victoria finalmente siempre es de Dios y para Dios. Nosotros somos solamente instrumentos. Nada podemos nosotros decir, solamente perseverar en un servicio desinteresado, en un servicio completamente desinteresado, para que cuando venga el éxito, para que cuando venga la bendición, podamos levantar nuestras manos y decir: toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo el imperio es para Jesucristo, porque los muros se derriban por la fe, y por la fe en Jesucristo. Y el único grito que subirá al reino de los cielos, el único grito que subirá es aleluya, porque nuestro Dios Todopoderoso reina. Bendito sea el nombre del Señor. Bendita sea su palabra. Entonces, hermanos, ya para ir concluyendo este mensaje, quiero decirle que comencemos a poner práctica el sermón. Comencemos a poner en práctica este mensaje a través de nuestro trabajo en la obra del Señor, cumpliendo nuestra tarea. Usted lo sabe, si es un sacerdote que debe llevar el arca del pacto sobre sus hombros, si usted es un ministro de alabanza, un músico, un siervo de la alabanza que está al servicio de Dios, ejecutando un instrumento, usando Dios su garganta y su voz, o si es un hombre que va a la batalla, es un militar, un hombre que va luchando las batallas de Dios, o va a la retaguardia como varona de guerra. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude. Que nuestra oración sea siempre por esto, y podamos decirle a todos los pecadores que hemos encontrado a Jesucristo, decirle al perdido que la sangre de Jesucristo redime, y he aquí el único camino hacia Dios, he aquí el único camino que me lleva a la salvación. Entonces, creamos en Jesucristo y seamos salvos. Llevemos el Evangelio a nuestra familia, coloquémonos ahí y decirles que hay alguien que está en la brecha, que hay alguien que murió en la cruz por mí, y creyendo en Él somos salvos. Este es nuestro deber. A los niños pequeños, a los adolescentes, a quien sea, usted hable de Cristo, se va a encontrar con oposición, se va a encontrar con burla, pero ya usted entregó la palabra del Señor. Continuemos el trabajo desde nuestra casa. Que Jesucristo entonces sea nuestro todo, que la sangre de Jesucristo esté operando en nuestra vida, que la sangre de Jesucristo esté operando en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. De esta manera entonces recibirás la bendición de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que este mensaje poderoso del Señor Jesucristo llegue a lo más profundo de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por el espíritu de tu palabra. Y yo te ruego, Señor, que esta enseñanza llegue a lo más profundo de cada corazón y sea para edificación y levantamiento espiritual. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.